Bueno, pues ya está. Es que como no nos vemos, tengo que ir buscando los ángulos. Ya estamos 11:37 y si quieren una buena compañía, una buena voz y sobre todo unos mensajes de crecimiento humano, yo les diría que no se lo pierdan con Pilar Valladolid. Buenos días, Joaquín, qué presentación más bonita. Buenos días, Pilar. Buenos días, Cristina. Oye, he estado viendo el corte que colgaste la semana pasada en Facebook. Sí. Oye, la risa tuya que tienes, Pilar. Me voy a tener que separar del micrófono cuando me ría, porque luego solo se escucha risa. Bueno, no solo se escucha risa, ¿no? Porque también se escucha tu experiencia, tu sapiencia, tu saber hacer. Eso quiere decir también que lo pasamos muy bien y Sí, que la verdad son es que sí, ¿eh? charlas Eso se muy trata, agradables, ¿no? Es muy ameno el programa, lo pasamos muy bien, aunque es una cosa muy seria, ¿eh? Que la Hombre. gente no se vaya a pensar que el desarrollo humano es solo risa, Ni ¿eh? mucho menos. Que También nos es reímos risa. también. Hay que saber reír y sonreír. Por cierto, que hoy Sí. el tema que nos proponías, Joaquín se le ha puesto los vellos de punta. Ha dicho, esto es entre mujeres, Cristina, Pilar, Claro. y la invitada que es Carmen, que la tendremos al teléfono, y Él ha dicho, dice, yo me voy. El tema, la mujer. A ver, Pero bueno, 3 mujeres, un hombre, pues asusta. Asusta un poco, ¿verdad? Bueno, pues en vez de hablar de mujeres, vamos a hablar de género, pero femenino. Oye, mira qué simpática. Mira. Que también es viernes y viene simpática. Viene bien. pero Joaquín, si es que lo importante es que aprendas del género femenino, porque te irá mejor la vida. Ajá. ¿Cómo? Vale. No, sí. Pero vamos, ves, Él toma nota. él tiene una madre, tiene hermanas, tiene una hija, o sea, está rodeado de mujeres. Y eso que siempre habláis, es decir, cómo entender a una mujer, si lo escuchas, vas a ser más feliz. Bueno, venga, va. Bueno, pues buenos días a todos. Quiero recordar a todos los oyentes, como siempre, que el objetivo de este programa de radio pues está centrado en las personas, está centrado en el conocimiento de nosotros mismos y sobre todo pues en nuestro desarrollo, en nuestro bienestar. Y como bien decíamos, vamos a hablar de género femenino. Y para ello contamos con Carmen Fernández Barquín. Ella es coach profesional con un enfoque humanista y sistémico. Integra además, como no podía ser de otra manera, la perspectiva de género. Se especializa en trabajo con mujeres directivas, con mujeres empresarias, con emprendedoras y también en supervisión de equipos de intervención psicosocial. La tenemos ahí, ¿verdad, Cristina? Sí, señora. Escuchándonos pacientemente. Bienvenida, Carmen. ¿Cómo estás? Buenos días, Muy Pilar, buenos días. y Joaquín y Cristina. Buenos días, bienvenida, Muy Carmen. buenos días. Muchas gracias en primer lugar, os agradezco muchísimo esta invitación y la oportunidad que me brindáis para hablar sobre el coaching y la igualdad de género en una alianza positiva. Y Bueno. Joaquín, ya te digo que puedes estar tranquilo, porque esto no va en contra de los Yo hombres. te iba a decir, cuando dices Joaquín el valiente, ¿no? Porque Esto habla de justicia social, porque estamos hablando de derechos humanos, ¿no? mira. Bueno, yo os explico Pues- brevemente un poco por qué fusiono estas cosas. Yo llegué al mundo del coaching tras años de trabajo en concejalías de mujer y entidades sociales donde desarrollé, entre otras funciones, tareas de intervención con mujeres, bueno, pues de distintos perfiles y situaciones. Y a lo largo de esta experiencia fui tomando conciencia de que se repetían situaciones y vivencias que tenían que ver con las condiciones de vida a las que se veían expuestas muchas mujeres. Situaciones que tenían como denominador común la desigualdad. ¿Y cómo se expresaba esta desigualdad? Pues desigualdad a la hora de disponer de un tiempo propio para su desarrollo personal o profesional, al tener que priorizar pues el cuidado de las otras personas por encima de su propio autocuidado. Situaciones, por ejemplo, de sobrecarga de trabajos entre lo laboral, lo doméstico, situaciones de dependencia económica que limitaban la autonomía y condicionan la capacidad de decisión, situaciones de abuso y violencia machista que minan la autoestima de las mujeres. Y en este tiempo fui observando también que muchos de los malestares de las mujeres, tanto físicos como emocionales, psicológicos, estaban muy relacionados con estas situaciones de profunda desigualdad. De ahí que resultaba necesario analizar dónde radicaba la raíz de este problema, y para ello, obviamente, no lo hago yo, lo vienen haciendo desde hace muchos años estudiosas del tema y sobre todo el movimiento feminista descubrió a través de la perspectiva de género una herramienta imprescindible y sumamente útil que permite visibilizar esta arquitectura de desigualdad para poder transformar dinámicas de opresión en prácticas de equidad. Y ahora llega la pregunta, ¿y qué es eso del género? Pues podemos ir un poco hacia atrás en la historia y pensar que Aristóteles sentenció
la mujer es por naturaleza inferior al hombre, debe pues obedecer. Parece que estamos Sí, hablando de Arabia Saudí, ¿eh? Bueno, es que me lo has quitado de la boca, pero Claro. que digo que ya arrancábamos mal. Desde Aristóteles Arrancábamos mal, bastante pero mal. Efectivamente. claro, pero es que esto construye simbólico, construye cultura y construye la ciencia, sobre todo en la cultura occidental, ¿no? Que sigue en el presente, de alguna forma. Ese es el tema, ¿no? Entonces, la teoría de sexo y género lo que identifica como una herramienta de análisis de una realidad social, identifica qué obstáculos estructurales y personales deben superar mujeres y hombres para poder vivir en igualdad. Y lo hace porque analiza e identifica las diferencias que tienen un origen en un hecho biológico y aquellas otras que son construidas culturalmente. Vamos a ver, por ejemplo, el sexo de una persona viene determinado por la naturaleza. Nacer hombre o mujer con un cuerpo u otro solo determina la naturaleza. Pero el género, lo que se definió como masculino o femenino a partir de ese cuerpo sexuado, es una construcción cultural que tiene importantes repercusiones a la hora de ejercer derechos, ya que al género masculino, o sea, a los hombres en cuanto grupo humano, se les fue atribuyendo una serie de competencias y valores superiores. Entonces vamos a otra línea de análisis en cuanto a las diferencias, ¿no? Las diferencias en sí no son un problema. La cuestión viene cuando de esas diferencias se genera desigualdad, porque se establece una jerarquía de valor que determina quiénes o qué valen más, y con ello se establecen relaciones de poder y sometimiento. Si lo vemos en un ejemplo de lo que se habla habitualmente, las mujeres por biología tenemos la posibilidad de gestar, pero si luego nos dicen que también somos las más indicadas para cuidar a las criaturas por nuestra sensibilidad innata, ahí viene la trampa del género, porque atribuye esta competencia solo o fundamentalmente a la naturaleza femenina. Y lo que está claro es que la sensibilidad o la ternura es una capacidad humana. Por lo tanto, los varones como las mujeres pueden atender a las criaturas por igual. Por ejemplo... Estoy totalmente de acuerdo con lo que sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que sí que estaba pensando. Por motivos X, bueno, pues leyendo sobre tribus y sobre neandertales y sobre tal, lo que sí es verdad es que en un momento dado se tomó una decisión por ambos géneros de determinados roles, ¿no? Es decir, pero la mujer tenía un poder absoluto, es decir, era como que que determinaba cómo se iba a vivir, dónde se iba a vivir. Y sí que habitaban como en sitios diferentes, ¿vale? Y el hombre tenía una obligación que era la de me tienes que traer comida todos los días. Yo cuidaré de la cría que tengo hasta que la cría sea capaz de comer. Entonces yo tomaré otra determinación o haré otra serie de cosas. Por eso digo que quizá la propia naturaleza, la propia supervivencia hizo esa división ya muy temprana, ¿verdad? ¿no? Claro, pero yo creo que hay una diferencia entre los roles y las responsabilidades. Una cosa es que el hecho de que las mujeres tengamos por naturaleza la posibilidad de gestar y de parir, no significa, porque estamos hablando más o menos, eso que estaba comentando Joaquín, se sitúa como en la edad de hierro, ¿no? Según las antropólogas, feministas y demás lo sitúan ahí. La cuestión es que hay muchos mitos también en relación al mito del hombre cazador. Yo creo que los seres humanos, mujeres y hombres, yo y muchas más estudiosas del tema, no hubiésemos llegado a donde estamos ahora si no hubiese habido una estructura profundamente cooperativa. Y se distribuyeron tareas. Es cierto que la crianza ocupaba mucho más a las mujeres, pero ahora estamos en el siglo XXI. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, por ese partido de esa base, le digo. Claro, estamos en el siglo XXI y ya tenemos afortunadamente otras posibilidades para poder corresponsabilizar distintos órdenes de la vida y sobre todo corresponsabilizar el cuidado de las personas, que no recaiga solo sobre las mujeres, ¿no? Si vamos a esto, lo que vemos es que el sexo construye diferencias y el género, en cuanto a construcción social, lo que construye es desigualdad, porque genera distintos espacios, es una divisoria impuesta, ¿no?, que divide los espacios de participación. A las mujeres se les asigna el espacio privado, relacionado con lo doméstico, con la crianza, con el cuidado de las personas, y a los hombres se les adjudica el espacio público. Pero esto se hizo así en base a una creencia
que era la superioridad moral, intelectual y física de los hombres. Desde ahí podemos hablar de un sistema patriarcal en cuanto a organización de valores, de roles, de protagonismo social. Y esto conllevó algo muy grave, que fue la invisibilización de las mujeres en la historia. Yo creo que, te iba a preguntar yo a Carmen, porque todo esto que está explicando muy bien, Carmen, es un poco sentar las bases de lo que realmente ahora mismo, o sea, digamos, la posición de la mujer y la posición del hombre en el siglo XXI. Y hacer un poco de historia, mira, pues al igual que hemos tenido la tertulia anterior, ¿no? Conocer nuestra historia es obligado, porque si no nos condenamos a repetir la historia. Pero partiendo de todo eso, yo creo que la mujer ha ido, digamos, alcanzando pequeños retos. Evidentemente no es lo mismo, pues poner un ejemplo, o por comparar, por ejemplo, con la década de los 60, todavía queda mucho por hacer, hay que ir cambiando la sociedad de todos, pero yo recuerdo una época en la que un poco fue la revolución del feminismo, y algo que siempre me ha chocado es cómo el feminismo está mal visto, no por todo el mundo, pero sí por una parte de la sociedad, y específicamente por mujeres. Es decir, se lanza el feminismo un poco por esa igualdad de oportunidades, que las mujeres tal, que si conducimos mal, tal, ese feminismo, digamos, potente, pero sin embargo hay mujeres que están en contra y que han dicho, no, yo no soy feminista, yo soy femenina. Ese tipo de... O sea, quiere decir que todavía hay mucho que hacer. ¿Por qué está tan mal visto el feminismo, Carmen? Bueno, pues yo creo que, en principio, yo creo que por desconocimiento. O por radicalismo, quizá, ¿no? En principio porque cuando estamos nombrando conceptos y nombrando, conceptos, ¿no? Es decir, ¿qué implica o qué significa eso para quien lo está nombrando, ¿no? Cuando se habla de feminismo, muchas veces dicen que una feminista es lo contrario a un machista, y no tiene nada que ver. El feminismo, en cuanto a movimiento, es un movimiento social y político que emerge en una época determinada en cuanto a movimiento organizado, ¿bien? Y esa época es la Revolución Francesa, donde aparece por primera vez la consideración de los derechos humanos como parte inalienable de los derechos de todas las personas. Sí, pero nuestro país, en España, por ejemplo, salió a partir de los finales de los 60, de los 70... Claro, pero hay que contextualizar lo mismo que cualquier movimiento social y político, cualquier línea de pensamiento, hay que ver de dónde parte, ¿no? En esa Revolución Francesa que se constituye esa ideario de igualdad entre los sujetos varones, hermanos, igualdad, fraternidad, libertad, sin embargo, no se reconocen los derechos de ciudadanía de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces el feminismo lo que hace es visibilizar esa desigualdad estructural, porque lo que pretende es la lucha por los derechos de las mujeres, o sea, los derechos humanos de las mujeres. Carmen, a ver qué... Tenemos aquí a Pilar que te quiere hacer un montón de preguntas y está hipnotizado oyéndote. Sí, estoy ahí en silencio, muchas escuchándolo. Gracias por lo hipnotizado. Dime, sí, Pilar. Para que luego diga la gente que no somos serios, ¿verdad? Aquí. Hombre, un ratito por lo menos. Sí, señora. Bueno, vamos a ver, Carmen. Siempre se habla de que las mujeres podemos con todo, y como es una creencia generalizada, ¿verdad? Pues al final podemos. Claro. Pero esto nos pasa factura a la larga, ¿verdad? Sí que pasa, sí, y yo creo que eso es como todo, hay que analizar en profundidad, ¿no? Yo que trabajo mucho, trabajo con varones también, no solo trabajo con mujeres, pero sí que me especialicé más en trabajo con mujeres, y cuando hablamos de este tema de la multifuncionalidad, que nos asignan a las mujeres como un rasgo competencial, que no deja de ser un valor positivo, pero siempre que no caigamos en la creencia errónea de pensar que ser competentes implica naturalizar la sobrecarga de trabajos como algo normal, ¿no? Es decir, tengo que poder con todo. Y con ese todo hay que empezar a definir qué significa todo. Hay que diferenciar también entre tarea y responsabilidad. Las tareas siempre se pueden delegar, pero la responsabilidad asumida ocupa mucho tiempo y espacio psicológico y físico. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres, a la hora de incorporarse al mercado laboral, y sobre todo cuando están ejerciendo puestos de alta responsabilidad o liderazgo, tienen que estar simultaneando lo que se llama la agenda oculta, ¿no? Pensando en la logística familiar y doméstica al tiempo que están resolviendo gestiones profesionales y laborales,
o de toma de decisiones. Bueno, ese es otro tema. Esto agota, bloquea y genera una continua sensación de dispersión. Y la relación interna dentro de la propia empresa. Tengo una amiga, una ejecutiva que decía, dice, no, yo hay una cena, yo ceno y me voy, yo no puedo quedarme. Y dice, me apetecería todo lo del mundo, evidentemente, pero no me puedo quedar, ¿no? Claro, y entonces, ¿por qué ella no se puede quedar? Y a lo mejor, cuando hablamos del género como construcción social, no estamos hablando en contra de los hombres, ni mucho menos, ¿no? Que eso no, que va. Estamos hablando, estamos analizando las estructuras de un sistema que reproduce esta desigualdad. Entonces, las mujeres, está claro que además hay unas encuestas fantásticas del uso del tiempo que pone de manifiesta de forma clara que dedicamos mucho más tiempo todavía hoy, en el siglo XXI. Estamos hablando siempre de Occidente, porque la situación y condición de las mujeres en otras partes del mundo es terrorífica. Pero es un recurso que nos falta siempre, el tiempo. Y es un recurso básico porque hay una dimensión de ese tiempo que es el tiempo propio, que es un tiempo que no se dona, es un tiempo propio y que es necesario para el desarrollo personal, para pararte a pensar quién eres, qué quieres, qué necesitas. Y si no contamos con esa disponibilidad o con esa dimensión del tiempo, ocurre muchas veces que vamos un poco como autómatas por la vida, ¿no? Diciendo, tengo que poder con todo, tengo que llegar a todo. Y eso genera unas situaciones de muchísimo estrés y afecta obviamente a la salud en distintos planos. Entonces, esto no lo resuelve un curso de gestión del tiempo al uso, si no analizamos lo que está debajo, ¿no? Dime. ¿Y seguimos teniendo las mismas dificultades a la hora de enfrentarnos al mercado laboral? ¿Tenemos las mismas oportunidades que los hombres? ¿Tú qué crees? ¿Cómo vais? Pues mira, yo, más allá de lo que crea yo, que al final yo soy una cosa diminuta a medio del mundo, si vamos a datos objetivos, que son los indicadores de empleo, claramente se observa que no tenemos iguales oportunidades. Las mujeres cobran menos que los hombres por trabajos de igual valor. Esto nos habla de la brecha salarial. Sufren mayor precariedad en el empleo, ya que tienen en mayor medida contratos más precarios, en jornada reducida, porque necesitan, y las que piden nuevamente reducción de jornada o incluso excedencia son mucho más mujeres que varones, y esto afecta luego sus condiciones económicas futuras también, ¿no? Las que se hacen cargo mucho más de las personas dependientes o mayores son mujeres. Y hay muchas menos mujeres en puestos de poder y toma de decisiones, aunque hay muchas más mujeres hay muchas mujeres sobradamente cualificadas. Por poner un ejemplo, en el ámbito universitario, que yo trabajo bastante, con docentes y demás, y dando algunos módulos de género transversal en los másters, hay más mujeres académicas que hombres en este momento. Entonces, ¿qué razón justifica que luego haya muy pocas mujeres rectoras? Esto nos habla de la segregación horizontal y vertical del mercado de trabajo. Porque ¿quién elige a las personas que van a ocupar el puesto de rectorado? ¿Cómo se integran esos consejos o grupos que deciden esta es la persona más idónea? ¿En base a qué? ¿A mérito y capacidad? ¿En base a qué criterios? Si hay mujeres Carmen, perdona, pero ¿no crees también que es que las mujeres no queremos esos puestos de responsabilidad? En muchas ocasiones la mujer no lo quiere porque prefiere cuidar de su familia, de sus hijos, tener una vida más tranquila que todo eso. Hay mujeres que desean, pero otras que no. Yo cada vez lo tengo más claro, porque cada vez veo más gente, más mujeres que dicen, mira, es que este puesto no lo quiero. Claro. No quiero esa responsabilidad en mi vida. Y me parece muy interesante y muy pertinente esa pregunta que haces. Efectivamente, lo que no estamos decidiendo, o yo no pretendo decir, que todas las mujeres tengamos que ejercer puestos profesionales de alto estatus, sino que no haya esas discriminaciones o esas barreras ocultas, lo que se denomina el techo de cristal, ¿no? Para que podamos acceder en igualdad de oportunidades y trato a esos puestos si ese es el deseo. De todas formas, Carmen, perdona, nos queda muy poquito tiempo y yo quiero que profundicemos en el tema de su trabajo como coach y a través del tema. Pero hay una cosa que es verdad, que en estas desigualdades, en esta manera,
yo creo que también son como esos micromachismos que hablamos, Sí. y muchas veces las mujeres lo tenemos tan, como diría yo, tan integrado que a veces no nos damos ni cuenta. Y te cuento una anécdota. Hace poco yo hago un programa en televisión y bueno, pues hago entrevistas personales, y recuerdo que había una chica que, bueno, la chica con 30 años, empresaria, tiene su propia empresa, está separada, tiene 2 niños pequeños y lleva su agenda, bueno, un horror, porque tenía su vida totalmente hipotecada, ¿no? Y me paré, mientras ella me estaba contando todo eso, lo primero que pensé, digo, esta mujer, ¿cómo hace para conciliar la vida personal y con sus hijos? Pero por un segundo dije, no se lo voy a preguntar, porque si fuera un hombre divorciado con 2 hijos, con su trabajo y con su empresa, no se me ocurriría preguntarle, oye, ¿y tú cómo concilias tu vida personal? ¿Cómo cuidas de tus hijos teniendo tantas horas de trabajo? No se me hubiera ocurrido, ¿no? Y en eso yo creo que son pequeños detalles que incluso las propias mujeres, Claro, que yo lo pensé, se me pasó y dije, no, ¿por qué se lo voy a preguntar? A un hombre no se lo preguntaría, es verdad, ¿eh? Sí. Pues yo creo, Cristina, que lo que acabas de hacer es una reflexión desde un análisis de género. ¿Por qué si no se pregunta esto a los hombres se lo tengo que preguntar a una mujer? Claro. ¿Qué subyace debajo? La creencia que está naturalizada, por eso aparece de manera automática, de que esa es una función y una responsabilidad que debemos asumir las mujeres. Y eso habla también de cómo en el sexismo también inconscientemente se refleja en el lenguaje. Y en los medios de comunicación es importantísimo, porque conviene nombrar la realidad intentando no hacer esos sesgos, ¿no? Pero ahí ya fuiste consciente y dijiste, ¿por qué a las mujeres se les pregunta sobre la maternidad y a los hombres no? Claro, ahí está. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer, ese tipo de preguntas para ver qué se nos ocurre, dónde está la respuesta a todo eso, ¿no? Porque es la única manera de cambiar y de transformar. Nos quedan apenas un minuto. Bueno, ¿cómo ves el futuro, Carmen? ¿Esto tiene pinta de cambiar? ¿Crees que va a haber más mujeres relevantes en el poder, en el mundo espiritual, en el mundo social? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo como tengo una tendencia, ahí sí que por naturaleza, por aprendizaje, a ver dónde está una cosa y la otra, optimista. Yo creo que si miramos un poco desde la perspectiva, ¿no? Desde situándonos en nuestro país, yo creo que las mujeres avanzamos muchísimo y en muy pocos años en derechos. Eso es un hecho objetivo. Lo que ocurre es que quedan muchas cosas pendientes. Entonces, lo que yo creo es que en este momento cada vez va a haber más mujeres en puestos de poder y de toma de decisiones en distintos ámbitos de la vida pública. Y yo creo que haya mujeres presentes va a aportar una riqueza añadida, como lo va a aportar que haya población migrante, que haya personas de otras ideologías, porque la diversidad enriquece. Otra cosa es que ¡Ay, que nos ha faltado tiempo, Carmen! ¿Qué te Bueno, te vas a tener que venir aquí con nosotros? Yo encantada. Se nos ha acabado el tiempo. Se nos acaba el de verdad. tiempo. Muchas gracias. Carmen, a vosotras. contamos contigo, ¿eh? Carmen Fernández Barquín. Pues cuando queráis, encantada, muchísimas gracias. Un beso enorme. Que tengáis muy buen fin de semana. Gracias, un abrazo, Carmen. Hasta luego. Hasta pronto. Y Joaquín, que no se nos ha asustado. ¿Ves? ¿Te has quedado? Tal cual. No, tal cual. También estaba hipnotizado. Absolutamente. Pilar, muchas gracias. Un beso enorme, Muchas Pilar. gracias a los dos, muchas gracias a todos los que nos escuchan y buen fin de semana. Gracias. Los colectivos y personas que desean una vida digna, asegura